Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Rincón de Historia TV. En el vídeo de hoy vamos a sumergirnos un poco en la historia del siglo XX europeo, ya que nos va a servir para contextualizar el conflicto que vamos a vivir en breve aquí en el canal, como es la Guerra Civil. Comenzamos. Comenzamos nuestro recorrido por el siglo XX en Estados Unidos y vamos a ver cómo este país lucha contra las consecuencias que trae la crisis del 29. A medida que se fue extendiendo la crisis económica, se produjo una convulsión general que se tradujo en una profunda desconfianza de las poblaciones hacia sus gobernantes y en la radicalización de posturas, en el incremento del paro y en el recrudecimiento de la conflictividad. Los principios liberales fueron en todas partes puestos en duda y quienes los criticaron con mayor dureza quedaron como aparentes vencedores en esta coyuntura. El crecimiento del comunismo fue evidente en todas partes a comienzos de los años 30 y en cuanto al fascismo, esta es la época de su triunfo. Esto creó en los ambientes de la derecha una actitud proclive al autoritarismo y sustentó no pocas críticas hacia el parlamentarismo liberal, acusado cuanto menos de negligencia e inutilidad. Los tiempos fueron especialmente duros para los sistemas políticos cuya estructura y funcionamiento se basaba precisamente en el liberalismo. Estados Unidos, el Reino Unido y Francia sortearon con éxito las dificultades. En noviembre de 1932, Herbert Hoover perdió las elecciones presidenciales en Estados Unidos ante el demócrata Franklin Roosevelt por un amplísimo margen de votos. Antes de la toma de posesión del nuevo presidente, la crisis económica llegaba a su punto culminante con el cierre generalizado de bancos y la consiguiente paralización de la actividad económica. Roosevelt asumió la tarea mediante una amplia política económica, conocida como New Deal, basada en líneas generales en la devolución de la confianza a los norteamericanos mediante un intervencionismo moderado del Estado federal en la economía, el déficit presupuestario, la devaluación del dólar y la salvación de la empresa privada. Las actuaciones iniciales datan de 1933 y consiguieron en un amplio conjunto de medidas relativas al sistema financiero, a la agricultura, a la industria y a la lucha contra el paro. La salvación de la banca y la devolución de la confianza a los ciudadanos fueron los objetivos inmediatos a cumplir. En junio de 1933 se aprobó la Banking Act, Ley de la Banca, por la que se establecía una división entre bancos de depósito y bancos de negocios. En el campo monetario se abandonó el patrón oro, permitiendo el pago en moneda corriente de todas las obligaciones privadas o públicas y se aumentó el volumen de billetes en circulación. De la devaluación monetaria se esperó una subida de precios y un incremento de las exportaciones. La Ley de Ajuste Agrícola impulsó la subida de precios de los productos agrícolas mediante la reducción voluntaria de la producción a cambio de subvenciones a los agricultores. En la industria se intentó contrarrestar la bajada de precios y de beneficios mediante el establecimiento de un código de concurrencia entre empresas de la misma rama. La Ley de Recuperación de la Industria Nacional, en junio de 1933, que contenía esta medida, tuvo un efecto positivo sobre los trabajadores. Estas medidas estuvieron acompañadas de otras destinadas expresamente a luchar contra el paro. Las actuaciones reseñadas son solo parte de un amplio conjunto que demuestra la extraordinaria actividad en 1933 y 1934 del gobierno de Roosevelt y tuvieron amplias repercusiones sociales y políticas. Por una parte creció la afiliación a los sindicatos, aunque también se acentuó la desunión entre ellos y su radicalización, lo cual incrementó la dureza de las huelgas y los conflictos sociales y por otra alcanzó relieve entre tenderos, artesanos y pequeños agricultores, un extremismo de derecha. Esta radicalización alentó la oposición al New Deal por parte de las grandes empresas y la Corte Suprema llegó a declarar anticonstitucionales casi todas las medidas, exceptuando las monetarias y la creación de la TVA. Para contrarrestar el radicalismo e impulsar la salida de la crisis, Roosevelt decidió emprender una política social más decidida destinada a favorecer a los menos privilegiados. De nuevo se basó en el aumento de los gastos estatales, aunque al mismo tiempo incrementó determinados impuestos indirectos y directos.
Entre mayo y agosto de 1935 se aprobó una serie de medidas de largo alcance social. Es el segundo New Deal. Entre las decisiones destaca la creación de un organismo destinado a financiar todo tipo de actividades, la Ley Wagner de afiliación sindical y la Ley sobre Seguridad Social. Esta última fue la más relevante, pues contemplaba la concesión de ayudas federales a los estados para financiar seguros ancianos, niños enfermos, etc. La jubilación financiada mediante cotización conjunta de obreros y patronal y la concesión de un seguro de desempleo. A finales de 1937 se produjo un gran descenso en la bolsa de Nueva York y de nuevo surgieron serios temores sobre el agravamiento de la crisis. Respaldado por el Congreso, Roosevelt reanudó las disposiciones económicas y sociales en 1938, siguiendo en buena parte las ideas de Keynes, el tercer New Deal. Una vez más, recurre al incremento del gasto público, pero sobre todo se lanzó una política audaz de incremento de salarios y de seguros sociales con el fin de favorecer el consumo interior. La política del New Deal termina a finales del 38, cuando la amenaza de guerra en Europa impulsa la industria del armamento y crea otras preocupaciones. Por estas fechas, la economía norteamericana está en vías de clara recuperación. Los medios económicos más poderosos y los sectores conservadores, incluso del Partido Demócrata, achacaron al New Deal el retraso en la salida de la crisis por haber abandonado el liberalismo económico. El New Deal no propició tanto el crecimiento económico cuanto la estabilización de la economía y proporcionó a Estados Unidos grandes progresos cualitativos. También en el Reino Unido, la recuperación de la economía debía esperar al aumento de la producción propiciado por los gastos de armamento y de movilización debidos a la guerra. En este caso, las medidas gubernamentales lograron atajar la crisis y no hubo alteración en el sistema político. Pocos meses antes de estallar la crisis bursátil de Nueva York, el Partido Laborista británico ganó las elecciones y su líder formó gobierno con el apoyo de los liberales. En 1930 y 1931, la crisis sacudió con fuerza a la economía británica y desde junio de 1931, a causa de la crisis bancaria de Alemania y Austria, se retiró una gran cantidad de capital extranjero de los bancos ingleses. Los Tories exigieron medidas liberales destinadas al saneamiento y presupuestario, mientras que el laborismo se dividió entre quienes aceptaron los planteamientos conservadores como mal menor y quienes preconizaron un aumento de los impuestos sobre las grandes fortunas y la intervención del Estado en la economía. El gobierno de coalición nacional decretó inmediatamente el abandono del patrón oro, aumentó los impuestos y redujo considerablemente el gasto social. La conflictividad social no se hizo esperar, pero en las elecciones de octubre del 31, la coalición gubernamental obtuvo una amplia victoria, en la que siguió la formación de un segundo gobierno que comenzó reduciendo el gasto público y de hecho devaluó la libra, incrementó las tasas de importación y adoptó un amplio conjunto de medidas intervencionistas. El resultado fue una apreciable recuperación económica. La persistencia del paro y de la acusada desigualdad social obliga a matizar cualquier apreciación sobre los avances sociales en el Reino Unido. Pero es evidente que durante la crisis se produjo una cierta disminución de las desigualdades como consecuencia de la progresividad de los impuestos, al tiempo que el subsidio de paro tranquilizó a los sindicatos. En cualquier caso, en general mejoró el nivel de vida del británico medio. Aunque existen muchos testimonios de la rebeldía social, en conjunto los británicos no pusieron en duda durante los años 30 el principio de desigualdad y de jerarquía social, y menos aún su sistema político, como lo demuestra el hecho de que durante ese tiempo la estabilidad política fuera notable y el funcionamiento de las instituciones normal. De ahí que no lograran audiencia ni el partido fascista creado por Mosley, ni la constitución de un Frente Popular intentado en 1937 y 38 por comunistas y laboristas disidentes. La vida parlamentaria siguió marcada por la tendencia dibujada con anterioridad y los gobiernos se alternaron de acuerdo con las reglas constitucionales. La normalidad institucional quedó corroborada con ocasión de la crisis dinástica ocurrida en el 36 a causa del matrimonio del rey Eduardo VIII con la divorciada norteamericana Wallis Simpson. El resultado fue la abdicación del rey a favor de su hermano Jorge VI. Mucho más conflictiva resultó la vida política en Francia, donde de la crisis económica se pasó a una crisis social y acto seguido se puso en duda la viabilidad del régimen político. En Francia los efectos de la crisis se experimentaron con posterioridad a los casos vistos.
Hasta bien entrado 1931, el país continuó en una situación económica de prosperidad. A partir de la devaluación de la libra y del dólar aumentaron los precios franceses y el franco quedó de hecho sobrevalorado. Esto favoreció la entrada de productos extranjeros en el mercado nacional. Las consecuencias no se hicieron esperar. Descenso de la producción agrícola e industrial, disminución de las reservas de oro, balanza de pagos negativa y paro. El gobierno no realizó esfuerzo alguno por modernizar las estructuras económicas ni optó por devaluar el franco, sino que se limitó a adoptar medidas puntuales. Así pues, la primera consecuencia apreciable de la crisis en la sociedad francesa fue su desigual incidencia. Quedaron especialmente perjudicadas las clases medias y entre los asalariados se produjeron importantes diferencias. Los obreros industriales hicieron notar que los funcionarios mantenían sus puestos de trabajo y los campesinos protestaron contra los comerciantes, que importaban productos que hacían bajar los precios, y se rebelaron contra los habitantes de las ciudades. En 1932 se celebraron elecciones y las ganó el Partido Radical Socialista, seguido de cerca por el Partido Socialista. Hasta 1934, los sucesivos gobiernos presididos por radicales fueron totalmente ineficaces debido a las divergencias con los socialistas sobre la política económica a seguir, la conflictividad social y el estallido de varios casos de corrupción que afectaron a políticos destacados del Partido Radical, incluso a algunos ministros. En este ambiente de completo desprestigio, el presidente de la República encargó al radical Daladier la formación de un nuevo gabinete. Los grupos de extrema derecha organizaron un acto de protesta en París que originó grandes disturbios y se saldó con una quincena de muertos y varios centenares de heridos. Los partidos de izquierda interpretaron esto como un golpe de Estado. El primer problema al que debe hacer frente el nuevo gobierno es la oleada de huelgas. Esta movilización tenía como objetivo presionar para nacionalizar la industria militar y mejorar las condiciones salariales y laborales. El resultado fue positivo para los obreros. Los efectos de la política reformista del Frente Popular no se dejaron esperar. Los capitalistas trasvasaron su dinero a Suiza y comenzó a desestabilizarse el franco hasta obligar a su devaluación. La extrema derecha comenzó una campaña de opinión sumamente violenta contra el Frente Popular. El antisemitismo se recrudece, se crean partidos auténticamente fascistas, prosiguen las huelgas y las críticas al gobierno desde la izquierda, y desde finales del 36 Francia queda dominada por un clima de guerra civil que anuncia el fin del Frente Popular. A partir de ahora, el gobierno queda en manos de los radicales, quienes se apresuran a abandonar la política reformista y se alían con la derecha moderada. Pero la preocupación política del 38 era distinta a la de los años anteriores. Ahora eran las ambiciones expansionistas de Hitler lo que ocupaba la atención. Y eso es todo por este vídeo. En un siguiente vídeo hablaremos de la URSS, de Alemania y de Italia, las fuentes de todo el mambo y del mal rollo que hay en el siglo XX. Si os ha gustado este vídeo, un buen like histórico, suscribíos al canal para más contenido como este y de todo tipo relacionado con la historia del patrimonio y nos vemos en el siguiente. Un beso, chao.